A las 8:56 de la mañana estamos de regreso en Buenos Días Perú. Ya se encuentra en nuestros estudios el congresista Javier Bedoya de Vivanco. Buenos días, congresista. Muy buenos días. Inevitable comenzar hablando de los famosos gastos de instalación que hoy están en todos los titulares. El día de ayer estuvo aquí el presidente de la Comisión de Fiscalización, Martín Belaunde, y nos reveló que iba a usar estos gastos o estos dineros del Estado en reparar su auto, que al parecer estaba averiado luego de los rigores de la campaña, y también comprar algunos libros de consulta para su despacho. ¿En qué lo va a usar usted? No, yo no los voy a tomar. No. No, como tampoco lo hice hace 5 años. Los gastos de instalación que contempla el reglamento del Congreso, nosotros lo hemos interpretado como que es una ayuda fundamentalmente orientada a los congresistas de provincias que vienen por primera vez y que normalmente tienen hijos en edad escolar a los cuales tienen que trasladar de colegio o tienen que buscar una vivienda donde vivir en Lima. Entonces, ¿usted recuerda de quién fue la idea? ¿En qué momento surgió esta iniciativa de considerar los gastos de instalación? No, cuando yo después de muchos años he regresado al Parlamento, hace 5 años ya estaba establecido. No recuerdo que hubiera estado esto vigente en los años en que yo anteriormente fui diputado por Lima. Y nosotros adoptamos el acuerdo hace 5 años como Unidad Nacional, cosa que propuse repetir esta vez como Alianza para el Gran Cambio, en el sentido que los parlamentarios de la bancada que eran de provincias y que venían por primera vez quedaban en libertad para que si lo consideraban necesario pudieran tomar ese dinero. Pero los reelectos que ya estaban instalados en Lima o los limeños que no tenían que trasladarse no debían tomar ese dinero y lo hemos cumplido. La idea de instalación entonces alude a establecerse en una ciudad que no es la propia, en mudarse, en, digamos, empezar una nueva vida en otro lugar. ¿A eso se refiere? Así lo hemos interpretado nosotros, como también, por ejemplo, habilitar algunas cosas dentro de los mismos despachos, porque si bien a cada parlamentario le dan un despacho, que son oficinas, con muebles, con computadora, con las cosas necesarias, hay determinadas cosas que complementan o implementan una oficina, que yo lo he hecho de mi bolsillo. Por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Comprar vajilla para que mi personal pueda o tomar un café o pueda almorzar, platos, cubiertos, tazas. ¿Pero no hay una cafetería en el Congreso? Pero no en el edificio donde están los despachos, que no son en el edificio central. Entonces tiene que tener un kitchenette, digamos. Exactamente, comprar un microondas, comprar un pequeño refrigerador, todo lo cual habilité en beneficio de mi personal, de mi bolsillo, sin tomar ni hace 5 años ni ahora los gastos de instalación. ¿Va a entregar usted una carta, digamos, renunciando a ese cobro? Sí, por cierto, porque me he enterado a raíz de todo este despliegue publicitario en torno a este tema, que no basta simplemente con no cobrarlo, sino que hay que, para que eso no quede en stand-by, hay que renunciar, y sin duda voy a presentar la carta. Yo soy siempre muy coherente. Yo creo que más que despliegue publicitario, en realidad la repercusión que ha tenido el tema se debe al contraste que hay entre esta suma, 15.600 soles, y por ejemplo el sueldo mínimo, o por ejemplo el premio que le daban ayer a la campeona mundial de ajedrez Daisy Cori en el Congreso, que era 5.000, ¿no? Entonces era hasta tragicómico, porque digamos, algunos de ustedes están cobrando 15.600 a cambio de nada y como premio le dan a la campeona 5, ¿no? Entonces hay una desproporción ahí que por supuesto es no diré indignante, pero el reglamento no establece monto, ¿no? Entonces eso queda a criterio del Consejo Directivo. Claro, 1/3 de los gastos de instalación para la campeona mundial. Al ojo, ¿no? Digamos. Pero de todas maneras, creo que a eso se debe el interés de la gente. Y finalmente, ustedes son funcionarios públicos, son servidores públicos, y todos sus ingresos van a ser siempre minuciosamente escrutados, ¿no es verdad? Sin duda. Sin duda, y eso es lo que corresponde. Y yo siempre he sido partidario que no solamente sean escrutados, sino todos deben ser declarados y tributar sobre el íntegro de lo que se percibe. ¿Verdad? Lo que había antes del 2006, en el sentido que los parlamentarios tenían una remuneración, no sé de cuánto mensual, pero tributaban creo que sobre 1.000 soles y el resto era por otros conceptos sobre los cuales no tributaban. Nunca fui partidario de ello. Yo creo que tiene que haber transparencia.
En octubre del año pasado se discutió la posibilidad de sancionar a quienes difundían grabaciones producto del chuponeo, ¿no? Usted presentó un proyecto en el cual se incluía en la comisión de delito a quien difundiera una comunicación privada, cualquiera sea su naturaleza, con una pena de cárcel de hasta 4 años. ¿Cuál fue el destino de esta iniciativa? Empiezo por lo último, pero lo rectifico después. Tengo el proyecto acá. Y lo tengo porque lo he vuelto a presentar, toda vez que el que presenté en octubre del año pasado no fue dictaminado. Al no haber sido dictaminado, se fue al archivo y en consecuencia hay que volverlo a presentar. ¿La manera como lo he glosado es correcta o quisiera usted desde leerlo directamente el documento? ¿Qué es lo que plantea? Yo lo que planteo es lo siguiente. Fundamentalmente el respeto de todo ciudadano que contempla la Constitución al derecho a su privacidad y a su honor. Así como la Constitución establece en el artículo 2 el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, en el numeral 7 del artículo 2 la Constitución también consagra el derecho de las personas a su privacidad, a su honor, a su buena reputación personal y familiar. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? El Código Penal actualmente vigente sanciona y penaliza con cárcel a quienes indebidamente chuponean conversaciones, correspondencia del correo electrónico o mediante algún otro sistema moderno. Pero no estaba sancionado quien difunde eso que ha sido ilegalmente chuponeado. Mi proyecto apunta a sancionar a quien también difunde con una clara precisión, que se sanciona a quien difunde aquello que no tiene ningún interés ni connotación público. En otras palabras, si usted me difunde los Vladivideos que originó el descubrir toda una cadena de corrupción, eso no tendrá sanción. Si usted me difunde el chuponeo de los BTR, que ha originado un proceso que sigue en marcha y que ha evidenciado que las personas estaban siendo escuchadas en sus conversaciones privadas, eso es un delito, eso no tiene sanción el que se difunda. Pero si usted me va a sacar por televisión o por radio una conversación chuponeada que no tiene ninguna connotación de interés público, entonces eso sí estará penalizado. ¿Quién decidirá si tiene interés público o no? El juez, el Poder Judicial. No será ni el agraviado ni el causante del chuponeo, será el Poder Judicial. En consecuencia, el piso está parejo. Yo defiendo la absoluta libertad de prensa, pero creo que los periodistas tienen que entender que todo derecho constitucional, el de libertad de expresión es uno de ellos, tienen límites. Y esos límites terminan o empiezan donde empieza el derecho de los demás. Y ese derecho a la libertad de expresión tiene su correlato en la misma Constitución, que es el derecho a la privacidad y a la intimidad, que no hay derecho a que se viole. Algunos medios, cuando usted presentó este proyecto por primera vez, dijeron que estaba pretendiendo matar al mensajero. No, porque si vamos a sancionar a quien lo difunde, la ley establece el artículo del Código Penal en este momento, que es el artículo 162, establece la sanción a quien chuponea, no establece la sanción a quien difunde. Mi proyecto lo que pretende es completar el artículo dándole un tenor que sancione a ambos. Y es muy sencillo. El texto que yo propongo dice: el que indebidamente interfiera, escucha o difunde una comunicación privada, independientemente del medio a través del cual haya tenido lugar, será reprimido con pena privativa, etcétera, etcétera. Está exento de responsabilidad la difusión de comunicaciones que tengan un contenido delictivo perseguible por acción penal pública.
que es lo que le decía yo, el caso del BTR. Pónganos algún ejemplo de un caso que pudiera merecer esta sanción. Por ejemplo, los audios que difundió Jaime Bailey de Lourdes Flores, las conversaciones telefónicas en la campaña. Es en base a esa miserable campaña que yo me inspiré para hacer este proyecto de ley. ¿Por qué miserable? Por Dios, porque se tiraron abajo una candidatura sobre la base de sacar una serie de cosas intrascendentes como la conversación entre Felipe Osterling y Lourdes Flores, o una conversación en que Lourdes, en una privacidad de un diálogo con una persona amiga, tiene una expresión poco feliz, pero en donde expresa su malestar por lo que se le estaba planteando. Entonces no hay derecho a que todas las noches se estuviera sacando esto y en función de ese martilleo diario se tiran abajo una candidatura sobre la base de algo que había sido ilícitamente obtenido, o sea, un chuponeo, que abiertamente se estaba difundiendo. Cuando esta situación se produje, yo declaré varias veces a la prensa en que invocaba a la prensa que ejercitara el autocontrol, que llamara a la atención a los que se excedían, que permitieran que esto se corte. No, nada de eso sucedió. Entonces, cuando presento el proyecto de ley, se rasgan las vestiduras. La ley mordaza a la prensa, es así como lo han titulado. No. Yo defiendo la libertad de prensa, pero también defiendo el derecho de todos los peruanos a su privacidad, a su intimidad, a que nadie los tenga por qué chuponear y estar publicando a través de los medios masivos de comunicación las conversaciones privadas que uno puede tener, los correos que uno puede estar enviando, etcétera, etcétera. En honor a la verdad, esta es una ley que, por ejemplo, existe en los Estados Unidos. Yo recuerdo muy claramente que en el caso que todos recordarán de la conversación entre Laura Bozzo y la periodista cubana María Elvira Salazar, que fue una conversación privada, cuando se grabó, ¿no es cierto?, allá no se podía difundir porque era una conversación justamente privada. Y los periodistas norteamericanos estaban muy sorprendidos de que aquí todos los programas la difundían, ¿no? Entonces, el problema aquí es que quién va a establecer cuándo se trata de interés público o no, porque usted es un personaje público, yo soy un personaje público y por lo tanto, ¿todas nuestras conversaciones son de interés público? No, pues pueden tener interés público las conversaciones que usted como personaje público, que usted como entrevistador, como periodista político puede tener. Pero las conversaciones privadas que en intimidad tenga usted con algún amigo, con un ser querido, no tienen por qué estar dándose a conocer. Usted también tiene derecho por ser, o sea, el hombre público, en otras palabras, está privado de una vida privada, está privado del derecho a la privacidad. En el Perú sí. Ah, es que eso es lo que hay que corregir, pues. Claro, pero es así. No, es que es así, pero hay que corregir, pues. Lo que pasa es que en este país no han tenido las personas los pantalones para poner freno a los excesos. Y conmigo se equivocaron. Me han mandado 1000 mensajes. Mi proyecto está presentado. ¿Quién le ha mandado mensajes? Ahí quedó. ¿Mensajes persuasivos? Bueno, en días pasados, por amenazantes. ejemplo... No, pero en días pasados, por ejemplo, ha habido un grupo de destacados hombres de los medios de prensa que han ido donde el presidente del Congreso y entre los temas que han tratado es la preocupación de este proyecto de ley. Que quede claro, yo defiendo y me fajo por la libertad de expresión. Yo no permitiré la censura ni el cierre de ningún medio de comunicación ni nada por el estilo. Pero sí haré valer en beneficio de 30 millones de peruanos el derecho que ellos tienen a la privacidad, a que se respete su intimidad y que nadie pueda impunemente estar chuponeando sus conversaciones, sus correos electrónicos o cualquier otro medio de comunicación y después saliendo a difundirlo. Eso no es correcto, ni aquí ni en ningún lado. ¿Cuál es su percepción respecto a la despenalización del delito de difamación? ¿Está a favor o en contra? En contra, yo me opuse. Me opuse cuando se presentó el primera vez ese proyecto hace 4 o 5 años por Javier Vallerriestra en la Comisión de Constitución y fui quien me opuse. Y cuando se ha presentado en la antevíspera del término del gobierno aprista y se discutió el proyecto en el seno de la Comisión Permanente, también me opuse. Fui derrotado, el proyecto fue aprobado, despenalizando ese delito,
Y el presidente objetó. García lo objetó el 27, o sea, el día anterior a retirarse, remitió la autógrafa en devolución al Congreso con su observación. ¿Por qué no sería bueno que los periodistas no vayamos a la cárcel por difamación? ¿Cuál es el problema que usted le encuentra? Yo creo que tenemos todos los peruanos muy fresco el recuerdo de lo que fue la prensa durante el gobierno de Fujimori. La impunidad con que actuaron y la forma como vilipendiaron a los opositores. Cómo había una prensa amarilla que destrozaba la honra de las personas. Eso no puede quedar en el olvido. Todos los pasquines que se publicaban y que aparecían en todos los días en los kioscos, en exhibición, hace 10 años, hace 12 años, ¿puede quedar en el olvido? Muchos de esos directores fueron inclusive condenados. Hoy en día se quiere que tengan patente de corso, hoy en día se quiere flexibilizar. Yo entiendo que el temor de la prensa radica en otra cosa. Como ven similitud entre el gobierno del señor Humala, o en la persona del señor Humala, con el gobierno de Chávez y el gobierno de Correa, y estamos viviendo el problema del señor Correa, presidente del Ecuador, con el diario El Universo de Quito, ¿verdad? Entonces lo que tienen temor aquí es que suceda lo mismo. Pues, yo no estoy creando nada, simplemente estoy diciendo que debe de permanecer algo que evidenció hace 10 años la necesidad de que existiera. Ahora, usted se ha referido a una campaña miserable, cito sus palabras, contra la candidatura de Lourdes Flores, pero ¿no fue más miserable la campaña contra Ollanta Humala? Sí, también ha sido una campaña muy dura, pero no fue de nuestra parte en todo caso. No, fue de la misma persona. Sí. Que hoy en día está gozando en el extranjero de los dineros que cobró por una y otra campaña. De acuerdo a su proyecto de ley tendría que estar en la cárcel. No puede aplicarse con efecto retroactivo. Obviamente, pero si hubiera estando vigente, hubiera ido preso claro, por esa porque razón. Si está transmitiendo, está difundiendo cosas que no tienen relevancia política o interés nacional o público, sí, no tienen derecho a violar la intimidad de las personas. Yo no estoy en contra de la libertad de prensa, pero sí estoy claramente en defensa del derecho de toda persona, de todo peruano, a tener intimidad, a tener privacidad, a tener derecho a que sus conversaciones y su vida íntima no se esté ventilando públicamente. Y en eso no voy a cejar. Usted todavía luce bastante contrariado por la derrota municipal. ¿Piensa que fue ese el fin de la carrera política de Lourdes Flores? No, yo siempre he sabido que en política no hay cadáveres políticos, ¿no? Y eso es acá y en todas partes del mundo. Y gente, mire, cuando Fernando Belaúnde es derrocado el año 68 y le imputaron a él y su gobierno una serie de denuncias, todos no pensaron que podía haber terminado su vida política, y 12 años después el hombre regresó en olor a multitud. Lo mismo podemos decir de Alan García, que salió vilipendiado el año 90 y claro, le tomó 15 años, pero regresó y gobernó de nuevo. Somos países en que en eso tenemos una mente o una memoria colectiva muy frágil. Y casi hubiéramos podido decir lo mismo del fujimorismo, ¿no? Así es, casi. Entonces usted piensa que todavía Lourdes Flores podría volver a candidatear a la presidencia. En un futuro, es una mujer que tiene edad todavía que le permite un techo razonable. Bien, en todo caso, se cae de la mata preguntarle por la alcaldesa Susana Villarán. ¿Qué le parece su gestión hasta este momento? No sé si 8 meses de gestión es un tiempo suficiente como para hacer un balance, pero por lo menos sí una aproximación. Y por lo pronto la percepción popular es que poco se ha hecho. Que poco se ha hecho por Lima en este lapso. O en todo caso hay un déficit de comunicación de las autoridades municipales respecto de lo que están haciendo que permite esa percepción de la opinión pública. Y ya que hablamos
del tema de los excesos de la prensa, de acuerdo a su punto de vista. ¿Es un exceso que Antauro Humala aparezca en la televisión, en los programas dominicales y dé mensajes a la nación, cuestione al gobierno, solicite o exija determinadas derechos o prerrogativas? ¿Qué le parece a usted eso? Le contesto con una pregunta suya anterior. No matemos al emisario. Vayamos al fondo del tema. Durante las últimas 2 semanas y a raíz de un hecho lamentable y doloroso que comprometió a la hija de un congresista, se ha puesto sobre el tapete la inseguridad ciudadana, la coladera que son las cárceles, que de seguridad poco o nada tienen. Y esa entrevista a la que usted se refiere es una prueba de ello. Las cámaras están prohibidas ingresar a los penales y sin embargo sí lo hacen. Y cuando este pasado fin de semana, este domingo en la noche, en un canal de televisión, entrevistaban al nuevo director del INPE, y el director del INPE decía a su entrevistadora: pido a los periodistas que respeten y no violen la ley. La entrevistadora contestó: es que el periodista en cuanto puede lo hace. O sea, no tienen límites. No existe ley que valga para el periodista. Esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. Esa es la cosa de fondo. Pero esa no es una mentalidad del periodismo, señor Bedoya. Esa es la criollada que funciona en la política, en el empresariado. Pero no es violar la ley. Manera de ser nacional. No se lo achaque al periodismo. ¿Es o no es violar la ley? Me parece muy mal, respondiendo a su pregunta, que salga el señor Antauro Humala haciendo invocaciones y haciendo apología a los hechos de hace unos años en el Andahuaylazo. Me parece muy mal, diciendo que está a puertas de salir porque... La mesa está servida, dijo en Caretas. Bueno, me parece muy mal todo eso. Y me parece bien las precisiones que altos dignatarios del Estado actual han hecho en el sentido de que los parentescos o amistades no valen en estas cosas. Bueno, pero también el ministro de Defensa, Daniel Mora, dijo: Antauro Humala no empuñó un arma, no disparó un tiro. También tuvimos una serie de declaraciones favorables. Y también en este estudio, Javier Vallarreza propuso una amnistía general. ¿Sería esa una salida? En mi opinión, no. Frente a un delito tan grave que no solamente fue el levantamiento en armas, sino la muerte de 4 policías que murieron emboscados y que fueron rematados. Y las cámaras de televisión mostraron cómo remataban en el piso a los heridos. Frente a eso, ¿cabe amnistía? En mi opinión, no. La amnistía tiene que pasar por el Parlamento. Y si se plantea una amnistía, tenga usted la evidencia que me voy a oponer tajantemente. Ni siquiera en el ánimo supuesto de reconciliar al país, de que salgan Antauros y Fujimoris de las cárceles. No. Tiene que haber sanción. La gente tiene que pagar por sus delitos. No podemos permanentemente ser un país de medias tintas, de paños tibios. No. Tiene que haber sanción alguna vez. Finalmente, y esta es una curiosidad personal, ¿qué fue la vida de su hermano Luis, que desapareció de la escena política? Dedicado a la vida profesional y ha estado recientemente muy delicado de salud. Bien, gracias por haber venido por aquí y vamos a estar atentos a qué ocurre en el Congreso con esa ley que usted ha propuesto. Bueno, como todo proyecto está en estudio en las comisiones, podrá ser desechada, aprobada, enriquecida. Ya es decisión del Parlamento. Gracias nuevamente por estar por aquí. Gracias, muy buenos días. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, conozca el drama de un grupo de niños.